Listo, continuamos entonces, vamos con el tema para el día de hoy, tiempos de cambios. Para estas fechas específicamente debemos usted y yo tener tiempos de cambios, ya que la fecha que estamos celebrando viene la Navidad. La Navidad es el 24 de diciembre, hoy 23 de diciembre. Es cuando usted y yo debemos enfocarnos en esos tiempos de cambios, pero tiempos de cambios en el cual tiene que haber un cambio en mi vida. A veces esperamos un cambio a la otra persona. Es que no cambia, es que yo tanto que le pido a Dios, es que le pido a Dios que le cambie esto, le cambie lo otro, el carácter, las actitudes, es que esa manera de obrar, es que no se le puede decir nada. Mire que a veces nos enfocamos tanto en los tiempos de cambio que la otra persona la que debe cambiar, pero no nos damos de cuenta que primeramente debemos cambiar nosotros. Si yo cambio, todo a mi alrededor cambia, pero cuando usted y yo nos enfocamos más en la otra persona, siempre le vamos a ver los defectos y siempre nos enfocamos en criticar, en hablar mal de esa persona, aún en juzgar a esa persona, en decirle que está fallando, pero es que cuántas veces le he dicho que usted tiene que cambiar, vaya a la iglesia, porque no ora, metas en un ayuno, lea la palabra, pero es que usted no cambia y siempre le repercutimos lo mismo, le decimos lo mismo y nos enfocamos en lo mismo, nunca va a cambiar porque al contrario, esa persona pensará, pues ahora le voy a hacer la vida imposible, ahora me voy a volver peor. ¿Por qué? Porque es que no lo llevamos a la oración. Los tiempos de cambios que estamos viviendo en este tiempo son difíciles. Si usted y yo nos damos de cuenta, estamos viviendo guerras entre naciones. La palabra de Dios dice que escucharemos rumores de guerra y eso habla de los últimos tiempos, las guerras que se están viviendo entre otras naciones, pero también miramos cómo está el mundo. Hay inundaciones, hay terremotos, hay incendios, hay partes donde, donde han venido incendios también, pero el Señor quiere que usted y yo entremos en los tiempos de cambio, pero no del mundo. Usted y yo estamos en el mundo, pero no significa que pertenezcamos al mundo. Debemos entrar en los tiempos de cambio, pero bíblicamente, en la palabra, pero también tener el discernimiento, el entendimiento, qué nos quiere hablar Dios a la luz de las escrituras para que usted y yo estemos enfocados en estos tiempos de cambio que el Señor nos está llevando. A veces nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. Nos dejamos llevar por la corriente de lo que nos dicen los medios de comunicación. Ahora como tenemos tanta facilidad con las redes sociales, nos dejamos llevar por lo que dicen las redes sociales y hablamos y decimos, es que las redes sociales yo vi esto y es que va a pasar esto y va a suceder esto. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dijo la palabra? ¿Qué habló el Señor a su vida? ¿Será que entró en oración y clamó en intercesión, meditó en la palabra para el Señor que le revelaba, se metió en un ayuno para encontrar la respuesta del Señor? No. Nos basamos más en lo que dicen las otras personas y creemos que esos son los tiempos de cambio de Dios. No, esos tiempos de cambios que estamos viviendo en el mundo son por consecuencia del pecado de la humanidad. Pero usted y yo debemos andar en los tiempos del Señor, en los tiempos de Dios, pero acorde a las escrituras para que entremos en esos tiempos de cambios. Pero los tiempos de cambios, cuando yo miraba esta palabra, encontraba que los tiempos de cambios tienen que nacer primeramente en mí. Esos tiempos de cambio en los cuales vivimos en un mundo aglomerado, en un mundo convulsionado, en un mundo de afanes, en un mundo de inseguridades y de temores. Pero cuando vienen y nos preguntan a usted y a mí, ¿cómo ve usted el mundo? ¿Cómo usted cómo se comporta ante esta situación? Es que mire lo que está pasando en ese país, es que mire lo que pasó en tal nación, es que mire que están matando tantas personas, es que mire, ¿y usted qué respuesta tiene? No, pues que ojalá los maten, ojalá pase lo que pase, pero es que tenga que pasar, pero es que eso es como son allá unos guerrilleros que muchas veces hablamos como hablan los del mundo y no hay tiempo de cambios en nosotros. Cuando los tiempos de cambios usted y yo debemos marcar la diferencia. Marcamos la diferencia es cuando usted y yo estudiamos, imitamos la palabra y hablamos lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice que estos tiempos de cambio son tiempos peligrosos, pero en usted y yo debemos estar confiados en el Señor. Quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés capítulo 3, 1 al 8. Eclesiastés 3, 1 al 8. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Mire que aquí el Salmón, que fue el que escribió Eclesiastés, prácticamente este libro fue escrito en los últimos años de Salomón. Pero mire los tiempos que nos habla aquí la palabra en el libro Eclesiastés.
tiempos en los cuales usted y yo, ¿en cuál nos enfocamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿Será que estamos en el tiempo de que nos dicen que está pasando esto? ¿Es que lo que está viviendo esto tal nación? ¿Es que lo que está viviendo esto tal país? ¿Es que lo que está viviendo por el terremoto, por las inundaciones, por los incendios, por los fenómenos del clima? ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que en estos tiempos de cambio estamos conectados a los tiempos de Dios o estamos conectados a los tiempos que nos ofrece y nos vende el mundo? Porque si usted y yo estamos enfocados en los tiempos que nos vende el mundo, hablamos lo que nos vende el mundo, hablamos lo que nos ofrece el mundo, hablamos lo que nos dice el mundo y ahí no está el Señor. Ahí está la humanidad, ahí están los pensamientos, ahí están las frustraciones, ahí están las inseguridades, ahí están los temores, ahí está la humanidad. Pero el Señor no está en esos tiempos. Por eso es tan importante que nos enfoquemos qué tiempo es el que usted está viviendo. Vivimos también en un tiempo de gracia. En un tiempo de gracia, ¿por qué? Porque todavía este mundo no ha sido consumido. Porque todavía estamos vivos usted y yo. Porque todavía, gracias a las misericordias del Señor, amanecimos hoy con vida, estamos hoy con vida y es por su misericordia, no es porque usted y yo seamos buenos, es porque no le hacemos daño a nadie, no, es por la misericordia de Dios que usted y yo estamos vivos y llenos de vida y vida en abundancia. Entonces, para Dios existen los tiempos de cambios y ha creado al hombre para que viva en sus tiempos. Y cada tiempo en el hombre tiene un propósito. Por eso cuando les estoy hablando del libro Eclesiastés, los diferentes tiempos que nos habla aquí esta palabra, ¿cuál tiempo está viviendo usted? De pronto usted todavía vive en un tiempo de angustia, en un tiempo de incertidumbre, un tiempo de duda, un tiempo de temor, en un tiempo de fracaso, en un tiempo de enfermedad, un tiempo de dolor, un tiempo de engaño, un tiempo de traición. Pero ¿será que en esos tiempos que le acabo de mencionar, usted está enfocado y usted solamente habla de esos tiempos? ¿Cuándo voy a salir de esta pobreza? ¿Cuándo voy a salir de esta ruina? ¿Cuándo voy a salir de esta dificultad? ¿Cuándo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a salir de esta relación tormentosa? Entonces usted realmente no está en los tiempos de Dios. Usted no está en los tiempos del propósito del Señor. Está en los tiempos que le ofrece o le vende este mundo o los tiempos en los cuales usted está enfrascado y habla de esos tiempos. Por eso para estas fechas tan especiales, la Navidad, que se celebra en familia, que vean a usted una persona totalmente diferente. Porque le aseguro que si se reúne con su familia para la cena de Navidad o para compartir como familia, van a hablar de estos temas, van a hablar de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en tal nación, lo que está pasando en las guerras, qué está pasando en los incendios, inundaciones, el clima, van a hablar. Pero ¿será que usted va a hablar acorde a lo que ellos están hablando? ¿Será que usted va a marcar la diferencia o será que usted se acomoda a lo que ellos están diciendo? Creo que los tiempos de cambio es en los tiempos del Señor, pero son tiempos con un propósito. Pero también encontraba que en estos tiempos hay tiempos en los cuales el Señor nos lleva a pasar procesos, pero usted y yo no nos podemos quedar en ese proceso. Son procesos que tenemos que superarlos direccionados en la palabra de Dios. Porque cuando miramos la historia del profeta Elías, cuando el profeta Elías, el Señor lo usó de una manera sobrenatural, que envió fuego del cielo y él dijo, descienda fuego del cielo y consuma este holocausto que él había preparado porque lo estaban, precisamente los venían persiguiendo a Acab y sus 400 profetas y Jezabel estaba detrás de él. Pero cuando hizo descender fuego del cielo y había 3 años y medio que no había llovido sobre Israel, pero cómo el Señor lo usa a Elías para que a raíz de ese holocausto que él le presentó al Señor, dijo que ahora sí va a llover, que por la palabra de él iba a llover, pero precisamente viene a buscarlo Jezabel y le dice, mañana tendré tu cabeza. Y este hombre huye para una cueva, en esa cueva se esconde, pero el Señor allá estaba atento de él porque le envió un cuervo para que le alimentara, le llevara carne, pero dice que allá había un río para que él pudiera tomar agua. O sea, el Señor estaba atento a él, pero también procesos que el Señor permitió en la vida de Elías. Hay procesos en los cuales el Señor nos permite a usted y a mí vivir, pero ¿para qué son esos procesos? Para depender de las circunstancias, para depender del problema, para depender de la dificultad o para depender de Dios. Ya que Elías entró en ese proceso, pero aún el Señor no lo abandonó, porque un hombre tan entregado al Señor, pero él huyó, porque obviamente estaba en su humanidad, porque esta mujer lo buscaba para matarlo, pero aún así el Señor lo defendió. ¿Cuál es el plan perfecto que el Señor tiene en su vida?
de esas dificultades, circunstancias que está viviendo, está pasando en su vida o en su entorno? ¿Será que es un tiempo de cambio en que el Señor lo está procesando a usted para usarlo de una manera sobrenatural? No es que el Señor lo esté obstruyendo a usted ni lo esté llevando al extremo, es que el Señor lo está llevando, es para que usted dependa de Él, no de la circunstancia, como le hablaba lo del profeta Elías. Ya que como lo revela aquí Salomón en este capítulo de Eclesiastés, dice que para todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo porque el Señor quiere darnos ese tiempo a usted y a mí. Por eso él lo dice en Eclesiastés capítulo 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, todo el Señor ya lo ha planificado para usted y para mí. En él todo ya tiene su tiempo. El tiempo que usted, por eso cuando miramos en Eclesiastés encontramos tiempo de nacer, tiempo de vivir, tiempo de morir, todos los diferentes tiempos de que nos habla acá. Y los tiempos que usted está viviendo están los tiempos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que ni aún una hoja de un árbol se cae sin el consentimiento de Dios. Dice que ni un cabello en nuestra cabeza permitirá que se caiga sin el consentimiento del Señor. Entonces, ¿qué nos habla el Señor? Que Él tiene cuidado de usted y de mí. Entonces, si está pasando por esa situación, son tiempos de cambios que el Señor está viviendo para su vida, pero son tiempos en los cuales usted debe entrar y sumergirse en el conocimiento del Señor, pero también depender de lo que el Señor está obrando a través de cada una de las áreas de su vida y su corazón para esos cambios de transformación. Todo lo que se quiere o desea debajo del sol, debajo del cielo, tiene su hora, tiene su tiempo. Pero en el cielo, en el trono de Dios, en su gobierno, no cambia, ya que Él permanece estable, constante. Nada en Él cambia, porque Él fue el que creó todo. En su trono, en el reino del Señor, todo permanece firme, constante, seguro. Por eso el Señor nos quiere llevar en esos tiempos en Él, para que usted y yo, independientemente que escuchemos guerras, rumores de guerra, terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios, huracanes, estemos seguros y firmes en el Señor, que si el Señor permite que usted y yo partamos de esta tierra, partiremos con Él y nos iremos ahí directamente con Él, pero cumpliremos es el tiempo que Él ha predestinado para usted y para mí. Por eso en estos tiempos de cambios es importante que nos conectemos, nos liguemos a la palabra, pero también le pidamos dirección al Señor, el entendimiento, qué me quiere revelar para estos tiempos. En estos tiempos de compartir con mi familia, tiempos de Navidad, tiempos para fin de año, tiempos para compartir con mis seres más queridos, pero que el Señor me use a mí, que yo marque la diferencia. Si de pronto el Señor no permite que yo hable de determinada situación, que sea testimonio. A veces cuando usted y yo hacemos silencio, dice la palabra que es más sabio el que escucha que el que habla. Entonces, si escuchamos, porque muchos tienen la mirada puesta en usted y en mí, y ahora cómo va a actuar, qué va a pensar, qué va a decir, y ahora va a criticar, ahora va a murmurar, ahora va a renegar. No, es cuando debemos ser esa imagen perfecta del Señor donde quiera que usted y yo nos encontremos. Por eso todo permanece en el Señor. Y Él permanece porque la palabra de Dios dice que Él permanece por los siglos de los siglos. Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que lo que nos pide el Señor para los tiempos de cambio. ¿Qué hace usted con su cuerpo? ¿Será que usted presta su cuerpo para el vicio, para la drogadicción, para el alcoholismo o para relaciones sexuales ilícitas o para que otras personas puedan usar su cuerpo? Hay personas que dicen, muchos hombres se jactan diciendo, es que esta fue mía, esta mujer fue mía, o sea que su cuerpo nunca fue usado. Su cuerpo nunca lo prestó para el deseo, su cuerpo nunca lo prestó para el vicio, su cuerpo nunca lo prestó para el alcohol. Sí lo prestó. Entonces, ¿por qué decimos y a veces nos jactamos los hombres de que estuve con X persona, con otra persona, con otra persona? Y nos jactamos cuando nos damos cuenta que aquí el Señor nos está pidiendo a usted y a mí que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Cuando entramos a conocer de nuestro Señor Jesucristo,
automáticamente este cuerpo ya no nos pertenece. Hacíamos lo que queríamos cuando pertenecíamos al reino de las tinieblas, cuando andábamos en lujurias, en pecados, en vicios, en alcoholismo, en inmoralidad sexual, en palabras, ataduras, en maldiciones. Hacíamos de todo lo que quisiéramos. Pero ya cuando entramos a conocer a Jesucristo, ya cuando entramos a conocer a nuestro nuevo amo, a Jesucristo, ya somos esclavos por amor, esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y este cuerpo ya no nos pertenece como antes podíamos hacer con él. Ya no, ya le pertenece al Espíritu Santo. Por eso dice que lo presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable. Pero ¿por qué el apóstol Pablo nos habla que presentemos el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor para estos tiempos de cambio? Porque es cuando yo me someto al ayuno, a la oración, al clamor, a la intercesión, me postro delante del Señor, entrego mi vida a diario delante del Señor. Entonces démonos de cuenta que este cuerpo yo no lo presto para la rumba, para el trago, para el vicio, para el alcohol, para la inmoralidad sexual, para todo eso que antes lo prestábamos, ya no. Ahora este cuerpo lo doblego a la voluntad del Señor, lo entrego delante del Señor y le pido al Señor que lo renueve, lo restaure, lo cambie, lo transforme, lo llene de su presencia, de su sanidad, su santidad. Cada vez que hacemos ayuno es entrar en ese tiempo de santidad con el Señor. Una persona me decía, pero estos tiempos es tan difícil para que uno entre en santidad, eso ya no existe. Decía, ¿cómo que no existe? Si la palabra de Dios lo dice, que usted dice que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, usted y yo debemos esforzarnos por vivir en santidad. Como la inmoralidad la vemos en todo lado, donde quiera que vamos. Por eso, démonos de cuenta cómo ha avanzado la tecnología, que ahora queda mucho más fácil que la persona pueda ver inmoralidad, cosas inmorales en los celulares, en los medios de comunicación, en las redes. Pero ya el Señor nos ha venido cambiando y es precisamente con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón sean renovados con la palabra. Por eso el verso 2 dice, de Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Es que esa persona me decía, es que es tan difícil, uno ve estas mujeres que ahora andan todas mostronas, que ahora mostrando por todo lado, que ya no se sabe si es hombre o si es mujer, pero es que en la calle, ¿cómo se ve? Ya dicen, no os conforméis a este siglo. O sea, todo lo que nos ven de este siglo, todo lo que nos ven de este mundo, es cuando usted y yo debemos cuidarnos. Pero ¿cómo nos cuidamos? Con los hábitos espirituales. Tiene que estar muy conectado con el primer versículo que dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Debe ser ese sacrificio para mí en el cual lo doblego la carne con el ayuno, la oración, el clamor, la intercesión, la meditación, el estudio de la palabra. Y eso lo debo hacer constantemente. Como les hablaba una vez en una prédica, que usted y yo debemos hacer ayunos mínimo 2 veces a la semana. Si usted no es una persona de ayunos, hágalo por lo menos 2 veces a la semana. Comience haciendo un ayuno de un día hasta las 3 de la tarde o hasta las 6 de la tarde. Pero si usted hace ese ayuno ese día, métase a la meditación, el estudio de la palabra, a escuchar música de alabanza, adoración, adorar, glorificar al Señor, que la mayor parte del tiempo que usted tenga para ese tiempo de ayuno esté metido en el mundo espiritual, en la palabra, la oración, la intercesión, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra, pero también en memorizar textos bíblicos, que usted automáticamente se conecte con el Señor en ese tiempo, podrá usted someter su cuerpo a la voluntad del Señor. Por eso lo dice ahí, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que ese tiempo de ayuno, ese cuerpo que usted tiene, lo someta delante del Señor como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Pero también que su mente sea renovada, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la oración, la palabra, estudio, medito la palabra, memorizo textos bíblicos. Mi mente tiene que ser renovada, porque es que cada día la mente está siendo bombardeada por el enemigo. Como le decía, las redes sociales, los medios de comunicación nos tienen invadidos, pero aún así usted va por la calle, ve cosas incorrectas, ve personas incorrectas. Entonces usted por eso tiene que cubrirse a diario con la oración, sellarse con la plenitud de la sangre de Cristo, que el Señor guarde su vida, su entrada y su salida. Por eso lo debemos hacer antes de empezar el día. Antes de que usted empiece el día, usted tiene que someterse a la voluntad del Señor, presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, pero también entrar en la oración y el clamor para no conformarse a lo que le ven de este siglo, a lo que le ven de este mundo.
Por eso, a diario ustedes y yo presentamos nuestros cuerpos delante del Señor, ya que todo lo que sucede en este mundo no es para acomodarnos a Él, ya que todo lo que usted y yo vemos y oímos de este mundo no cambia, permanece y permanece en este mundo, porque es lo que nos ofrece este mundo, es lo que nos vende este mundo. Por usted y yo, como somos personas de tiempos que vivimos para tiempos de cambios, debemos someternos a los hábitos espirituales para eso que esos tiempos de cambios se vean reflejados en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Así como dice la palabra, que tenemos que dar fruto, pero también dice que frutos de labios. En todas las áreas debemos dar fruto, pero fruto para el Señor. Si antes dábamos fruto para la carne, ahora debemos dar fruto para el Espíritu y para el Espíritu de Dios, ya que todo fue creado por Dios y está regido y gobernado y sujeto a cambios. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Aquí en estos tiempos de cambio, el hombre sufre cambios y va consecuentemente en cambios. Vemos que el mundo sufre cambios. Usted, por ejemplo, miramos que en el mundo hay diferentes estaciones. Las estaciones clima caliente, clima frío, invierno, verano, en otras partes que hace más calor, en otras hace más frío, climas templados. O sea, hay estaciones en el mundo, ¿cierto? Y las estaciones varían dependiendo de los países. Entonces el mundo tiene sus cambios, ¿cierto? Por el clima. Y ahora ahora mucho más se ven estos tiempos de cambios por el problema climático, por lo que se está viviendo del problema climático a nivel global, a nivel mundial. Entonces como que sufren cambios bruscos la naturaleza, ¿cierto? Tiempos de cambios. ¿Y por qué nosotros no entramos en estos tiempos de cambios en Dios, en el Señor? ¿Por qué viene el mundo y nos mueve y nos lleva a meternos en esos tiempos de cambios que vienen en el mundo? Por eso lo que vemos, salimos de una pandemia. El mundo nos metió en esa pandemia y nos tuvieron guardados un año en casa, que las personas no podían salir de la casa porque encontramos, así como nos enseñaban los abuelos, que el coco, que el miedo, el terror está afuera. Entonces se salía usted a la calle, encontraba el virus, y se encontraba el virus y se lo podía matar a usted el virus, todos guardados en la casa. Y esos tiempos nos tuvieron subyugados y guardados en la casa, ¿cierto? Ahora otros tiempos que se están viviendo, como vemos ahora la igualdad de género, lo que se está viendo, por ejemplo, el pecado, la inmoralidad por todos lados. Entonces creemos que podemos estar compartiendo eso. No, debemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son los tiempos de cambio que el Señor tiene para usted y para mí? No lo que nos ofrece el mundo, lo que nos ofrece el Señor a la luz de la palabra. ¿Cuáles son esos tiempos de cambio? ¿Qué tiempos de cambio está viviendo usted y que de pronto no se ha dado cuenta que el Señor lo está sometiendo a esos tiempos de cambio para que lo busque y dependa de Él? Unos, por ejemplo, enfermedades. Una enfermedad que lo tiene postrado de pronto en una cama. Pero de pronto el Señor permitió esa enfermedad para que usted dependa de Dios y no dependa de las circunstancias que estaba viviendo. Y de pronto será que el Señor lo llevó allá para que lo reconozca a Él. Muchas personas buscan y dependen de Dios es cuando están postrados en una cama y ahí sí oren por mí, ay, llame a tal persona, llame al pastor, llame al líder que venga y ore por mí. ¿Y cuántas veces lo invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces lo invitaron a una reunión? ¿Cuántas veces lo invitaron a un encuentro? ¿Cuántas veces lo invitaron a un ayuno? No tengo tiempo, ando muy ocupado, es que el trabajo, mi esposa, mis hijos, mi familia, el negocio, no, cuando tenga tiempo voy a ir, nunca le quedó tiempo. Pero ya cuando la persona está postrada en una cama, ahí sí, que venga, ojalá el pastor, porque como ya no puedo ir porque estoy aquí postrado, entonces que venga el pastor o venga el líder o que vengan y oren por mí. Vaya, dígale al pastor allá en la iglesia que oren por mí por esto que estoy viviendo. Sabiendo que el mismo Señor le permitió eso, que esos tiempos de cambios para que entre y conozca mucho más del Señor y que pueda depender de Él. El hombre está sujeto a cambios en sus pensamientos, en su carácter, sus actitudes, sus palabras, también en su salud, también en su trabajo, pero también en sus emociones. Yo no se conoce personas que son inconstantes e inestables en sus pensamientos. Por la mañana feliz, dichoso, un día radiante, un día glorioso, excelente, alaba, adora a Dios. Y por la tarde lo echando madrazos, peleándole con todo el mundo, renegando. Personas que se manejan mucho en sus emociones. Ahí no está el Señor, ahí están sus deseos, sus frustraciones, su voluntad. Ahí no está el Señor. Y son personas que viven con tiempos de cambios, pero en su naturaleza, en su humanidad. Quiero que miremos, por ejemplo, también los tiempos de cambios que vienen también en las plantas. Usted, por ejemplo, mira las plantas
coloca por ejemplo, siembra una planta de plátano o una planta mandarina. Usted ve cómo va creciendo y va surgiendo cambios. Y al tiempo, a la fecha, la persona que conoce del campo, de la naturaleza, sabe qué tiempo da fruto. Y esos tiempos de cambios se reflejan y se ven reflejados. ¿Por qué? En tal fecha es cosecha. Para esa fecha vamos a tener cosecha de plátanos o de mandarinas o de otras cosas que estén sembrando o de café. Van a verlo y para esa fecha exacta, ahí tiene el tiempo preciso. Venga, ¿y por qué no se le ven los tiempos de cambio a usted? Usted igual, grosero, vulgar, mentiroso. Es que otra vez el mismo. Vamos a ver con qué chiste va a salir. Ahora, ¿con qué cuento nos va a salir ahora? No hay cambios. Entonces, como que la gente ya te lo predice cómo es usted, porque no hay un cambio en Dios. Hay solamente cambios, pero en el mundo. Entonces, copia lo que le vende el mundo. Un chiste mal hablado, de doble sentido, de pronto una vulgaridad que copia, algo que adhiere a su vocabulario, y como que eso sí se le ve un cambio, pero se le ve un cambio para mal y no para bien, que es lo que el Señor nos está hablando. Quiero que me acompañe al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 6. Malaquías 3, 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia. Mire que hablamos tiempos de cambios. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Entonces no podemos decir, es que Dios cambió de lo que dijo a lo que me viene a decir ahora. No, Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Cambiamos de manera de pensar, de actuar, de hablar, pero muchas veces nos acomodamos a una circunstancia. Entonces como que nos acomodamos a una reunión, nos acomodamos a la familia, nos acomodamos a este grupo y cambiamos. Pero cambiamos es por momentáneos. Pero no, debe haber un cambio radical y genuino. Por eso cuando miramos en la palabra, dice que en usted y yo debe haber un cambio y debe ser una diferencia entre las demás personas. Que si a usted lo ven, oiga, usted no volvió a ser vulgar, oiga, usted no es mentiroso, oiga, cómo se ve diferente, su rostro le brilla, cómo le brillan los ojos, cómo se ve diferente usted, qué se hizo, usted ya se ve diferente, ya no se ve grosero, no se ve con una cara tosca, como amargado, ya no se ve. Esos son los cambios que el Señor nos está hablando hoy, tiempos de cambios, donde se ve el reflejo del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Por eso el único que no cambia es Dios. Siempre permanece como es y por los siglos, ya que los cambios, ¿qué cambios ha experimentado usted en su vida? Y esos cambios le puedo preguntar primeramente, ¿qué ven los demás en usted? ¿Se ven algunos cambios? No me refiero que cambio de ropa, cambio de marca de ropa, cambio de casa, cambio de departamento, cambio de carro. ¿Qué cambios lo ven a usted? ¿Será que sí refleja cambios en Dios en su vida? ¿Será que sí se verán reflejados? ¿O de pronto usted dice, es que yo ya he cambiado, yo ya no soy igual, yo ya no soy mentiroso, yo no soy vulgar, yo ya no soy mujeriego? Pero resulta que los demás ven todo lo opuesto, o lo ven como una fachada, o lo ven en la iglesia una persona, pero fuera de la iglesia, otra vez el viejo hombre, la misma persona que todavía no se ha desarraigado de esa vieja naturaleza, ya que de estar lleno de vida y salud y pasar a una enfermedad, al decaimiento, pasar de mal a peor o cambiar de casa, de estar solo casado, esos son tiempos de cambio, pero en nuestra humanidad. Pero los tiempos de cambio en el Señor se deben ver reflejados como usted era a como es ahora. Por eso cuando le hablaba que de esta prédica, el día de mañana, 24 de diciembre, va a festejar, reunirse con su familia, compartir con su familia. ¿Cómo lo verá su familia? Porque ahí donde muchos dicen que yo soy cristiano, voy a la iglesia, oro, medito la palabra, le predico a los demás, pero resulta que en estas fechas muchos entran en vacaciones espirituales. ¿Y por qué vacaciones espirituales? Eso no tiene nada. No, ahorita vamos a compartir con familia, vamos a tomarnos unas cervezas, a tomarnos unos traguitos, vamos a compartirla, pasarla bien chéveres. Ya empezando el otro año miramos a ver cómo volvemos y retomamos las cosas de Dios. La palabra de Dios no encuentro que nosotros podamos tomar vacaciones espirituales. Cuando una persona toma vacaciones espirituales, no se sabe si vuelve a los caminos del Señor. Porque de pronto le sigue gustando o le vuelve a gustar
el mundo en el cual estaba o en el mundo en el cual se enfrascó. Y esos tiempos de cambio lo sumergen en el mundo, en el pecado, en la inmoralidad. Y peor, si son personas influyentes que lo rodean, lo empujan, lo jalan para llevarlo a cometer cosas indebidas. Ya que de ser esclavo del pecado pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Si usted y yo pasamos a ser esclavos de Jesucristo es por amor. Y ese amor lo debemos reflejar aún en nuestras palabras, aún con las personas que nos rodean, aún con las personas que pronto nos encontramos o que volvemos a encontrarnos, que vean un camino, un reflejo en usted y en mí. Quiero que miremos unos pasos para mirar los tiempos de cambios, cómo se verán reflejados o cómo se ven reflejados en nuestras vidas. Primero, buscar a Dios. El primer paso que usted y yo debemos dar en los tiempos de cambio es buscar a Dios. Y preciso en esta fecha es importante buscar y depender de Dios. No es que vamos a ir solamente por Navidad a la iglesia. Es que van a hacer una reunión en la iglesia el día 24, el día 23, el día 25. Vamos a hacerlo por Navidad, vamos a ir a la iglesia. Y continúa igual, la fiesta sigue. Camine porque la rumba sigue. No, Señor, tiene que haber un cambio. Primero, buscar a Dios. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire lo que nos dice acá el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Por eso hay personas que, como le decía anteriormente, les hablan de Dios, los invitan a un encuentro, los invitan a una oración, los invitan a un ayuno, los invitan a una intercesión, los invitan a una reunión que se tiene de liderazgo. No tengo tiempo, otro día voy, no, es que estoy muy ocupado, es que usted siempre con esas invitaciones, no, yo no tengo tiempo de ir por allá. Pero resulta que cuando ya la persona está en cama, está postrada en una cama, en una enfermedad, por X o Y circunstancia, dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hay personas que se preocupan tanto por los afanes de este mundo, por vivir su vida, pero cuando buscar de Dios ya no pueden. Porque resulta que fue un accidente, se cayó una moto, se accidentó el avión, se cayó el avión, se estrelló el bus donde iba, ahí quedó. Iba a buscar a Dios, no lo pudo. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. En tanto está cercano es esa persona que le ha predicado a usted, que le ha hablado a usted de Dios. Venga, lo invito, venga, deje esa vulgaridad, venga, deje esa relación ilícita, venga, deje ese vicio, venga, deje ese alcohol, venga, deje esos amigos. Pero es Dios como que llamándonos con lazos de amor para volver a sus caminos, porque como que mandamos más en lo que nos gusta que no que lo que nos pide el Señor. Dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El inicuo deje su camino, esos que lo invitan a borracheras, a sitios indebidos, a andar con mujeres, a andar en el trago, a andar en el vicio, a andar en la vulgaridad. Deje limpio su camino. Pero también dice: y deje sus pensamientos, esos pensamientos que lo llevan a divagar en el deseo, en la inmoralidad, en la inseguridad, en el temor, en la depresión, en la zozobra, en el orgullo, en la prepotencia. Y solamente esos pensamientos, como leíamos antes en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y son esos pensamientos que deben ser renovados con la palabra, para que los podamos trabajar y llevarlos renovados en la palabra, en Cristo Jesús. Ya que acá el Señor estamos en tiempos de que usted y yo busquemos a Dios, pero es el buscarlo de todo corazón, no por una necesidad específica, es porque estos tiempos son tiempos cruciales en los cuales debemos buscarlo y buscarlo de todo corazón a Él. No porque es que yo quiero cambiar de casa voy a buscar de Dios, no porque es que voy a cambiar de modelo de carro voy a buscar de Dios, es que me voy para otro país, voy a buscar de Dios para que me aprueben el viaje a otro lado. No, tiempos de cambios. Tiempo de cambios es por mí, por mi espíritu, por mi alma, por mi corazón, por mi mente, para ser totalmente renovado en Cristo Jesús, ya que está cercano por lo que estamos viviendo. Pero debemos tener en cuenta que si lo estamos buscando es para que dejemos nuestros caminos.
dejemos el pecado, dejemos esos pensamientos de ataduras y de pecados, de deseos, de frustración, de inseguridades, ya que si usted y yo lo buscamos a Él de todo corazón, el Señor será amplio en perdonar. Yo no sé qué pecado guarda usted, yo no sé qué lo persigue a usted, que no lo deja en paz, pero dice acá el Señor que si usted lo busca de todo corazón, dice, es amplio en perdonar. Aquí no dice que usted es el peor pecador, no, no se siente el peor pecador por cosas incorrectas que haya hecho, pero aquí el Señor nos llama que Él es amplio en perdonar y Él quiere perdonarnos todos nuestros pecados para que entremos en esa seguridad, esa confianza delante del Señor. Pero para que haya esos cambios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es necesario? Mire lo que nos dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, 38 al 40. Hechos 2, 38 al 40. Para que haya unos cambios en nuestras vidas, mire lo que nos habla aquí el apóstol Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepentíos. Aquí habla el apóstol Pedro ya lleno del Espíritu Santo, cuando ya habían sido bautizados por el Espíritu de Dios en el tiempo de Pentecostés, les dice a todos que tenían que arrepentirse de sus pecados. En este tiempo tan difícil que se está viviendo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero debemos arrepentirnos de todo corazón. Debemos humillarnos, como hablaba anteriormente, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, es postrarnos y pedirle perdón al Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros errores, equivocaciones, pecados, lujurias, inmoralidad, palabras, acciones, hechos y decisiones. Pidámosle perdón. Perdona, Señor, en este tiempo, en esta Navidad que vamos a compartir con mi familia, en este tiempo de fin de año. Perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos porque hemos obrado mal. Perdónanos porque hemos actuado mal. Es poderlo hacer, pero ojalá si usted sale lágrimas, pero unas lágrimas de arrepentimiento, no lágrimas de remordimiento, de arrepentimiento, de haberle fallado a Dios, no a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a su familia. Es haberle usted fallado al Señor, es que haya un arrepentimiento. Aquí nos lo está hablando el apóstol Pedro, y debe haber primeramente, para que usted pueda haber un cambio, es necesario un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que haber nacido del corazón hacerlo. Pero cuando hay un arrepentimiento, tiene que haber un giro de 180 grados. O sea, no volver a hacerlo, no volver a continuar lo mismo. Pero para eso es importante continuar con los hábitos espirituales para no recaer. Segundo punto, ser transformados. Para poder ser transformados, ¿qué necesitamos? Quiero que vayamos al libro de Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados. Para ser transformados, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. Como en un espejo, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted cuando me entra a leer la palabra, debe verse reflejado en la palabra. O sea, yo no debo leer la palabra por leerla. Debo leer la palabra y qué me va a hablar el Señor, pero también qué me confronta. Aquí habla de la fornicación, habla del adulterio. Ay, Dios me está hablando de esto. Sí, es una situación que estoy viviendo. O sea, me está confrontando. Encontramos, por ejemplo, que debemos ser transformados. Usted mira, por ejemplo, la mariposa. La mariposa tiene que pasar todo un proceso para poder llegar a ser mariposa. Pasa de un gusano, del gusano pasa a ser un embrión, ese embrión empieza a ser transformado, formado hasta que llega a ser una mariposa. Yo escuchaba una vez de una persona que veía que una mariposa no podía salir del capullo, que ya estaba para salir, pero que no podía y luchaba para salir y que le faltaba solamente la mitad del cuerpo para salir, pero que esta persona cogió unas tijeras y le rompió para que pudiera salir más fácil la mariposa de ese capullo, que pudiera salir. Y de un momento a otro la mariposa salió, pero cayó al suelo. Y la mariposa no pudo alzar vuelo. Pero decía, pero ¿cómo así si ya salió el capullo? Porque no cumplió el proceso.
Hay personas que dicen, yo ya pasé estos procesos, ya estoy bien. No, se ve que los procesos no los ha pasado. Así sucede con el proceso en la naturaleza. También el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a procesos, pero a pasarlos. No solamente vivir por el proceso a un lado, pero no pasarlo. Debemos pasar esos procesos. Por eso debemos ser transformados, pero para ser transformados deben nacer del corazón. Yo necesito ser transformado, pero para ser transformado tiene que haber una disposición, porque yo le puedo decir a usted, usted tiene que hacerse un ayuno de tanto tiempo, de tal hora, tiene que leer tal palabra, ay no, o sea que tengo que aguantar hambre, no, también se creyó de buenas, yo que le voy a hacer ese ayuno tan largo, ¿qué lo voy a hacer? No hay una disposición, como que el pastor, el me la quiere montar, yo no lo voy a hacer, porque es que también yo que voy a aguantar hambre, no entienden. No entienden, están cegados en sus pensamientos, ¿cierto? Pero es porque el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a transformarnos. Por eso la palabra de Dios dice que no haré sacrificio que no me cueste. Si usted y yo no hacemos un sacrificio para el Señor que nos cueste, no lo hacemos y no veremos un cambio en nuestras vidas. Y pretendemos que el Señor nos está transformando. Para ser transformados debemos disponernos, pero también tiene que haber una disposición. Miremos lo que nos dice en Colosenses capítulo 3, del 8 al 10, perdón. Colosenses 3, 8 al 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué les vengo hablando de este tema, tiempos de cambios para esta fecha? Porque precisamente para esta fecha puede usted resucitar al viejo hombre. Dice acá, pero dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia. Resulta que me encontré en esa reunión de Navidad, de la cena de Navidad, me encontré con un familiar que hace mucho tiempo no veía y como que le tenía unas ganas y mejor dicho, voy a aprovechar y le voy a decir unas cuantas cosas. Dice, deje la ira, el enojo, la contienda, la pelea. O sea, tiempo de cambio. Tiene que haber un cambio de corazón en usted. No es que vaya allá y me voy a agarrar con esa persona y es que ojalá me lo encuentre, le voy a hacer unas cuantas cosas. No ha cambiado. Esos tiempos de cambio puede volver otra vez a la vieja naturaleza. Por eso dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, a conocer de nuestro Señor Jesucristo, nuestro renovar debe ser hasta el conocimiento pleno en Cristo Jesús. Pero ese renovar debe ser con los hábitos espirituales. A diario, como dice el apóstol Pablo, a diario muero. Y era morir sus emociones, sus pensamientos, su naturaleza, su voluntad, para poder realmente que ese nuevo hombre en Cristo Jesús se levante cada día más y más en fortaleza y en convicción y en firmeza. Miremos lo que nos dice en Efesios 3, 4, 22. Efesios capítulo 4, Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire que aquí vuelve y nos recuerda nuevamente, dice que nuestra pasada manera de vivir no debemos resucitar esa vieja manera de vivir, no la podemos resucitar. Todos los días debemos crucificarla en la cruz del Calvario, pero vuelve y nos recuerda, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que ese viejo o esa vieja no vuelva a resucitar. Debemos renovar nuestra mente, pero también vuelve y nos repite, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire que nos habla de la justicia, de la santidad y la verdad. La justicia, la santidad y la verdad en Cristo Jesús. Solamente lo podemos obrar y actuar con lo que el Señor nos dice y nos habla a la luz de las Escrituras. Pero en usted y en mí está en poderlo hacer. Siguiente punto, conquista. Esa conquista debemos empezar a trabajar en usted y en mí. Conquistarnos primeramente nosotros y conquistarnos en Cristo Jesús. Porque hay veces que pensamos que yo ya lo logré, lo tengo conquistado. No, hay cosas que no hemos conquistado de nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Miremos lo que nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan 3, 8.
Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor apareció a su vida y a mi vida, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras del diablo? Se dirá, pero ¿cuáles obras del diablo? ¿En qué andaba? En lujuria, en moralidad sexual, en mentira, en fornicación, en adulterio, en morbosidad, en ataduras, en pecados, en palabras, en acciones, en decisiones. Vino el Señor para deshacer las obras del diablo en usted y en mí, pero para llevarnos a un nuevo entendimiento en tiempos de cambio. Cuando entramos a conocer del Señor Jesús, ya somos más que vencedores en todo. Lo que nos tenía atados a este mundo y que nos tenía atados al pecado, a la inmoralidad, pero vino el Señor Jesús a deshacer las obras del diablo y encontramos que para este tiempo el vino para que usted y yo sigamos en el cambio de la transformación de nuestras mentes, pero también entremos en la conquista de la mente, los pensamientos, el carácter, las palabras y las decisiones. Quiero que me acompañe allá Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro capítulo 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado. El Señor Jesús vino a vivir en un cuerpo humano, un cuerpo como el suyo y como el mío. Si Él venció el pecado, ¿por qué usted y yo no lo podemos vencer? Si Él ya lo venció, vino a vivir en un cuerpo como el suyo y el mío, pero también se esforzó para que el pecado no morara en Él, no habitara en Él. Lo conquistó al pecado, o sea, lo echó fuera. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, como vivimos nosotros, usted y yo, en esta humanidad, no que andemos en la carne, en el pecado, no. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vuelven a hablar del pensamiento, porque el pensamiento del Señor Jesús era el pensamiento del Padre, pensamiento de conquista. Por eso estamos mirando conquista. Ese pensamiento debemos renovarlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 4? Colosenses 3, 4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros nos manifestaremos también en Cristo Jesús porque andamos tras sus pisadas, en sus pensamientos, renovando nuestra mente, aún en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, renovados en Cristo Jesús. Por eso, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos para poder entrar en estos tiempos de cambio preciso para estas fechas, fin de año, Navidad y fin de año? ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos tener humildad, y la humildad debe nacer del corazón, una humildad en la cual hoy se ha perdido porque muchas personas piensan que si se muestran humildes ya los ven como por dioseros o de pronto les van a abusar de su confianza. Dice en Proverbios capítulo 22, verso 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mire que el Señor no lo encierra acá. Riquezas, honra y vida son la remuneración de Jehová en lo que nos quiere dar, y la humildad del temor a Jehová. O sea, cuando usted y yo entramos a conocer del Señor, tenemos el temor al Señor. El temor que es no fallarle a Dios, no hacer cosas incorrectas, pero también cuando lo conocemos a Él y andamos en el temor de Él, hay humildad. Mire que conocimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Ese ejemplo vino a dárnoslo Jesús a usted y a mí. Por eso debemos vivir en la humildad. Es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que vivamos, es en la humildad. Miremos lo que nos dice el libro de Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En estas fechas tan importantes, soportándoos los unos a los otros en amor. ¿Cómo es de difícil, cierto? Muchos pensarán, uy, el que me va a encontrar la irritable mi suegra, me va a encontrar a tal familiar en esa reunión. Pero dice, soportándoos en amor. Por eso es tan importante que antes de que usted vaya y comparta con su familia, métase en oración. Pídale al Señor que Él tome el control de su humanidad, pero pídale que sea Él, que ya usted esté revestido del Señor, que ya no anda en sus deseos ni sus pensamientos, sino en su carácter y su voluntad. Siguiente punto, ahí en lo que ¿qué debemos hacer? Debe haber un arrepentimiento, como el que hablábamos anteriormente. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, verso 1.
Marcos 4, perdón, Marcos 1:4, perdón, Marcos capítulo 1, perdón, Marcos 1:4. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Debemos entrar en un tiempo de arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Ese arrepentimiento debe nacer del corazón y expresárselo al Señor. De pedirle, hablarlo, confesarlo delante del Señor, postrarse delante del Señor, visualizar la cruz, decirle al Señor que me arrepiento por palabras, por hechos, acciones, decisiones que yo haya hecho. Me arrepiento, te pido perdón, llévame, Señor, a fortalecerme cada vez más y más para yo no volver a caer en el pecado. Es poder hablar con el Señor. Siguiente punto, el perdón. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, Hechos 10:43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creyéremos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos, recibiremos el perdón de pecados. Hay muchos que no han perdonado, pero también hay muchos que no se han perdonado. El Señor, si usted ya perdonó a la otra persona, muchas veces el enemigo trabaja que usted no se ha perdonado porque todavía se acuerda lo que hizo, cómo lo trataron, cómo le hablaron, pero ya usted desató el perdón, pero usted no ha desatado el perdón. Tiene que declararlo, yo me perdono por cosas que hice porque el Señor ya me perdonó. Entonces debe haber un perdón de aquí para allá, pero también de allá para acá, en el cual el Señor a mí ya me perdonó, pero yo necesito vivir y sentir el perdón del Señor. El siguiente punto, renunciar. Vamos al libro de Tito 2:12, renunciar. Dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Venga, ¿por qué no hace la oración de renuncia? Esa oración de renuncia usted la debe hacer. ¿Cómo la debe hacer? Yo decido, Señor, renunciar a mis cargas, mis luchas, mis debilidades, mis fortalezas, mis temores, mis pensamientos, mi carácter, mis palabras, mis decisiones. Decido renunciar a lo que me dijo tal persona, cómo me trataron, cómo me miraron, cómo me usaron. Tantas cosas que la persona vive atada al pasado, pero no hace esa oración de renuncia delante del Señor. Yo una vez le explicaba a una señora, a una persona, cómo debía renunciar para que esa falta de perdón saliera de su corazón, que pudiera perdonar. Pero yo le explicaba, es como cuando usted viene a alguien y le entrega una bolsa con basura. Mire, ahí le dejo esa bolsa con basura, recíbala. Pero ¿por qué voy a recibir esa bolsa con basura? Me decía la señora. Pero es que si le están diciendo recibe esta bolsa con basura, ¿usted la recibe o no la recibe? Pues claro que yo no la recibo. Venga, entonces, ¿por qué recibo la basura del que le dijo que era una buena para nada, era una vaga, un perezoso? Miles de cosas que otras personas hablaron en contra suya, pero esas cosas quedaron en el corazón. O sea, el corazón muchas veces está lleno de basura. Es el tiempo de renunciar. Yo renuncio a esa basura que recibí cuando me dijeron que era un mal hablado, un malintencionado, un vulgar, un engañador, un hipócrita. Bueno, es tantas cosas que habló el enemigo ahí y que están en el corazón. Él puede renunciar y ser libre. Hoy le damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por tiempos de cambios. Tiempos de cambios para esta fecha en el cual debe haber un cambio genuino en mi vida delante del Señor. Pero también debo decírselo al Señor y decirle al Señor, yo necesito vivir esos tiempos de cambio, vivirlos, experimentarlos, andar en los tiempos del cambio del Señor, no en los tiempos de cambio que me ofrece el mundo. Padre, te damos gracias por esta maravillosa y poderosa palabra. Clamamos, pedimos a ti, Señor, llévanos a vivir en esos tiempos de cambio de espíritu, de alma, de corazón, de mente, de cuerpo, de palabras, de acciones y decisiones a partir de ahora. Padre, que en estas fechas tan importantes para este mundo compartamos con nuestras familias, pero sin olvidar de dónde venimos y a dónde vamos, hacia el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Tiempos de cambios que nacen desde el corazón en mi vida, en mi mente, en mis actitudes. Te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un hombre de palabra, un siervo de Dios, un hombre con conocimiento, entendimiento, pero también con revelación de la palabra, que hoy viene a hablarle a estas personas, a una familia que viene un tiempo de cambio, pero no están preparados para esos tiempos de cambio, para estas fechas tan especiales, porque se van a encontrar con sus familiares, pero para que no sea un tiempo de contienda, de pelea, pero tampoco que sea un tiempo de tomar, de emborracharse, no, que sea un tiempo de compartir primeramente del Señor, colocarlo delante del Señor, pero el Señor ya le dio esta palabra, este siervo para esta familia, que le va a hablar y le va a predicar
el por qué estos tiempos de cambio son tan importantes, que usted se meta en esos tiempos de cambio para que pueda compartir en paz y en alegría en Cristo Jesús con su familia. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Quédese porque esta palabra también es para usted.